Hola, la reflexión de hoy la he titulado La nueva clase trabajadora emergente. Entre 1980 y finales de siglo, imaginaba yo que si algún día era concejal de mi pueblo, asumiría la responsabilidad de la gestión de personal del ayuntamiento para que, de una forma u otra, ponerlos todos a raya. En mi inocencia no me estaba dando cuenta de que una nueva clase obrera estaba surgiendo. Hasta esos momentos, el funcionario hacía lo posible por servir a los ciudadanos y quienes más los utilizaban como una comida o un regalo ya se daban por satisfechos. Pero ahora, con el tiempo, esta nueva clase, el funcionariado, ha cogido fuerza y parece que son los amos del mundo. No sé si habrá más corrupción o menos que antes, pero lo que sí sé es que, arropados por sus sindicatos, la connivencia de los políticos, recuérdese, el dinero es público, y el lento aunque constante despertar de su clase, nadie ni nada les puede decir, ni ahí qué haces. Antes que nada quiero decir que esta reflexión no va para otros países, aunque ellos podrán ver cómo estamos ahora aquí, y los habrá quienes digan, ¿y cómo te quejas? Si supieras lo que tenemos por aquí. Mientras que otros dirán, es verdad, la burocracia y el franquismo se han instalado en ese país, y menos mal que nosotros ya superamos esa etapa. De una forma u de otra, vamos a analizarlo con un poco más de profundidad. No todos son iguales, por supuesto. Aunque la inmensa mayoría no son como ellos, nunca les he visto renunciar a sus privilegios o defender a los trabajadores de la privada. Todo es para ellos. Para ser algo justos, debemos analizarlo bien y no poner a todo el funcionariado en el mismo saco. Pero aunque tienen mucho en común, hay distintos sectores. El primero es la administración en general, tanto del Estado como de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos. Con sus características propias, estos van por delante de los demás. Después está la sanidad pública, la enseñanza pública, el ejército, las fuerzas de seguridad del Estado y el mismo gobierno. Todos a robar lo que se pueda. Luego viene toda una serie de entramados opacos, los que están en el Congreso y Senado, cuerpo diplomático y empresas semipúblicas, entre las que están los bancos, otras entidades financieras, las eléctricas, farmacéuticas. Todo está bajo la denominación de los servicios públicos para el ciudadano. Hay que señalar que los funcionarios tienen también una sanidad privada distinta de la pública, aunque esta también la pueden usar. Luego vienen los salarios que están muy por encima de los trabajadores privados. Y por último, si fácil es despedir a un trabajador de la empresa privada, infinitamente más difícil es exigirle a un funcionario responsabilidades que acaben en su despido. No hay forma de encontrar similitudes entre el trabajo público y el privado. Casi todo el mundo quiere estar en el primero. Encima, si examinamos lo privado, nos damos cuenta de que se trata de una especie de plataforma para hacer ganar dinero al empresario a costa de exprimir al trabajador en la forma que sea. Mientras que en lo público, lo que yo denomino la nueva clase trabajadora, ha tomado últimamente tal fuerza que ni los mismos políticos se pueden meter con ellos, a pesar de que se financian con dinero público administrado por estos. Podremos ver cómo se afana al trabajador público para que, a diferencia del privado, se acoja a las cosas con más calma. Nadie me podrá decir que siempre he preferido lo público a lo privado.
Pero no sé qué me está pasando últimamente. Parece que se ha instalado en mí lo práctico. Y no acabo de reconocerme en esa faceta insolidaria. Después de haber visto que quien más, quien menos, va a lo suyo. Porque estoy viendo que la nueva clase trabajadora no tiene ni pizca de solidaridad con el resto de los trabajadores. Caminando por la vida con mi soledad sobrevenida, aunque al final apreciada. Hasta la próxima reflexión.